Es muy sencillo. Usted, cuando, cuando hace un cálculo de una nómina quincenal, usted siempre tiene que tener en cuenta, recuerde que yo les he dicho, hay una fecha final siempre y una fecha inicial, ¿cierto? La fecha final, ¿cuándo cumpliría uno una quincena? Pues el día 15. Entonces 15, por ejemplo, vamos a suponer 15 de marzo de 2020. Y supongamos pues que este trabajador ya lleva tiempo laborando en la empresa, entonces le voy a calcular el tiempo solamente de la quincena de marzo. Entonces yo diría de marzo, primero de marzo, sí, del 2020. Listo. Yo acá puedo calcular cuántos son los días trabajados, ¿cierto? ¿Cuántos son los días trabajados? Mire lo que está sucediendo ahí. Ahí me está diciendo que son 14 días, supuestamente 14 días. ¿Pero es por qué? Porque yo estaría contando, si cuento 14, entonces yo empezaría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Van 10 días. 12, 13, 14 y 15. Entonces yo no puedo llegar y empezar a contar desde el día 2. Yo tengo que contar desde el día 1 porque el día 1 realmente fue el día en que inició labores este trabajador. Entonces uno empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días. ¿Listo? Entonces yo siempre tengo que contar desde el mismo día en que está trabajando, desde ese mismo día. Entonces ahí, por eso yo les explicaba en clase que uno siempre cuando hace una resta así, una fecha final y una fecha inicial, yo tengo que sumar siempre 1. Porque si yo no sumo ese 1, o estoy votando el primer día o estoy votando el último día. Y yo no lo puedo votar porque si no le estuviera robando al trabajador. ¿Listo? 15. Ahora, mire que yo cuando hice el conteo en las manos, yo terminé en un día 15. ¿Cuándo iniciaría la nueva quincena? Iniciaría a partir del 16. Si yo hago esta misma operación matemática 16 de marzo del 2020 y 30 de marzo del 2020, me está dando 13 días, ¿cierto? Aquí me estaría dando 13 días, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que yo, ahí sí o sí, yo tengo que respetar siempre que sea quincena. Siempre tengo que respetar que sea quincena. O sea que independientemente en la segunda, en esta vez que nos está dando 13 días, independientemente de eso, yo a él le tengo que reconocer 15 días de trabajo. ¿Listo? Porque si yo lo tomo hasta el día 31, mire que si yo lo tomara 31 de marzo, si yo tomaría 31 de marzo del 2020, me daría 14, ¿cierto? Me estaría dando 14. Perdón. Mira acá, qué pena, que me estaba equivocando. 30 de marzo del 2020, ¿sí o qué? 16 de marzo del 2020. Si yo no le tomo en cuenta el 1, mire que me va a dar 14 días. Pero si yo le tengo en cuenta el 1, sí me va a dar los 15 días. Entonces, ¿yo qué haría? Yo empiezo otra vez a contar con los dedos. Recuerde que hasta aquí fue hasta el 15. Aquí ya empieza el 16. Entonces uno diría 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahí llevo 10. 26, 27, 28, 29, 30. Ahí están los 15 días de trabajo. ¿Listo? Y si yo sumo estos dos, ¿cuánto me tiene que dar? 30. ¿Y qué me dice la norma laboral? Me dice que yo tengo que trabajar con periodos de 30 días. Marzo es de 31. Marzo es de 31. Pero yo ese día no lo puedo contar como un día hábil de trabajo. Que ahí es donde
hay siempre discrepancia, los trabajadores ponen mucho en problema, que como así, entonces yo estoy regalando el 31, pero no van y miran el 20, cuando tenemos febrero, que es 28, ahí sí no, uno sí le va a decir, no, todo, solamente te va a liquidar 13 días de trabajo, ahí sí van a pegar el grito en el cielo. ¿Yo cuánto le estoy reconociendo en febrero? Le estoy reconociendo 15 días reales de trabajo. ¿Listo? Recuerda entonces, aquí sería 30 días, ¿cierto? Si esto lo multiplico por 12, si lo multiplico por 12, me va a decir que son 360 días de días de trabajo. Entonces, por eso nosotros, tanto en contabilidad como en nómina, contamos periodos de 30 días que equivalen a, en un año contable o en un año laboral a 360 días. ¿Listo? Estefa, ¿sí me pudo captar la idea o otro ejemplo? Estefa, muy buena también la pregunta, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, el que hizo los ejercicios, por ejemplo, solamente, yo creo que, porque me preguntaron sobre unos, me preguntaron uno que tenía, que entraba el 14, que si solamente le liquidaba un día, yo le dije que sí, que lo podía liquidar un día. El que llegó y dijo, no, yo lo voy a liquidar 16 días, también se lo valgo, los dos son válidos. Le voy a decir por qué son válidos. En empresas que son muy grandes o empresas medianas, por lo general cuando usted entra casi llegando a la quincena, 1, 2 días, 3 días antes de llegar a la quincena, por lo general esas empresas pagan esos 3 días. Listo, por lo general. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos tienen buen flujo de caja, ¿cierto? Entonces usted llega un 13 y al 15 es nómina. A usted tranquilamente en la nómina del 15 le llega una colillita por 3 días, normal, y se le paga. Pero cuando hablamos de unas microempresas, que son muy pequeñas, cuando son pequeñas, cuando pasa ese tipo de cosas, el empleador le dice, cuadra eso con el empleado y le dice, venga, yo no te voy a pagar todavía estos 3 días, te los voy a acumular para la otra quincena y no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, si lo hicieron de una forma o lo hicieron de la otra, yo lo voy a tener válido, lo voy a valer. Listo. Listo, para que lo tengan presente. Listo, entonces ahí no hay ningún inconveniente. ¿Cómo se contaría? Pues entonces si usted entraría el 14, usted dice 14 y 15, 2 días. No uno, 14 y 15, 2 días. Si entraría el 15, el 15 solo. Listo. Si entra el 13, 13, 14, 15, 3 días. Listo. Si lo voy a dejar para la otra quincena, y entra el 13, 13, 14, 15, ahí hay 3, y yo sé que la otra quincena son 15, o sea que 15 más 3, 18. Valeria, sí, siempre se tiene que sumar el uno, siempre. Si usted está trabajando con periodos de 30 días, siempre se tiene que sumar el uno. ¿Listo? Siempre se tiene que sumar el uno porque si no le terminas robando tiempo al trabajador. ¿Listo? Cindy Paola Valencia Aristizábal, tan muy buena pregunta también la que estás haciendo. Cuando el salario integral, cuando es salario integral, sí, o sea, ojo pues que es muy bueno, y ya que lo están tocando el tema del salario integral, porque doña Carolina Ramos, me mandó una foto, una imagen de lo que encontró por allá en internet y me parece viable que esté consultando, porque es que eso es lo bueno de la nómina. La nómina usted puede ir a averiguar y hay información así por montón. Videos tutoriales en YouTube así. Hay un señor en actualicese.com que es un abogado, que él ya no está ahí, pero tiene unos videos viejitos que todavía son vigentes porque esto casi no ha cambiado. El doctor Alexander Coral, un abogado. El señor explica muy bien el tema de prestaciones, de indemnizaciones, el tema de los salarios.
Y doña Carolina fue, investigó y se dio cuenta que, por ejemplo, allá le aparecía lo siguiente. Pero yo, qué pena, yo quito listo, el WhatsApp. Aparecía lo siguiente. Mire lo que le aparecía a doña Carolina. Le aparecía un ejercicio de esta forma. Decía que tenía un salario integral de 15 millones de pesos. Creo que era así. Creo que eran 15 millones de pesos. Listo. Cuando me están diciendo que es el salario integral aquí, estos 15 millones tienen todo con las prestaciones, sociales, sin las vacaciones. Recuerde que yo no tengo en cuenta las vacaciones. O sea que dentro de estos 15 millones, hay un 30% que dice la norma que corresponde a salario integral. ¿Sí o qué? Entonces, yo necesito saber, porque yo no voy a calcular la seguridad social sobre los 15 millones, sino que yo tengo que calcular la seguridad social sobre el 70% de estos 15 millones. Entonces yo aquí tengo que hacer un cálculo de sacar el salario base de liquidación para seguridad social. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Coger los 15 millones y multiplicarlos por el 70%. ¿Cierto? Por el 70%. 15 millones por el 70%. Listo. Esta sería la base para calcular la seguridad social. Esta sería la base, el salario base de liquidación para calcular vacaciones. Listo. Este mismo sería la misma base para calcular las vacaciones. Listo. Y el 30%, entonces yo voy a decir, bueno, entonces ¿cuánto es el porcentaje de prestaciones sociales? Sería los 15 millones por el 30%. $15 millones por el 30%. Esto es lo que corresponde a las prestaciones. Entonces yo les decía a ustedes en el grupo del WhatsApp, yo les estaba comunicando lo siguiente, les estaba diciendo, ojo, acá en usted no me tiene que decir cuánto es de cesantías, cuánto es de prima, cuánto es de vacaciones, no. Usted no me puede llegar y decir eso. Usted como ahí no, perdón, cuánto es de cesantías, de prima y de intereses a las cesantías. Listo, porque las vacaciones van por aparte. Usted no me puede colocar eso así, porque ahí no me están diciendo cuántos son cada uno de los porcentajes, como pasa con los salarios que no son integrales, que yo ya sé, del salario, yo tengo que las cesantías el 8.33, eso es una provisión, que los integrales de cesantías el 12% de esas cesantías, que la prima el 8.33 y que las vacaciones el 4.17. Aquí yo no puedo discriminar esta parte, a mí me la están entregando todita, eso ya tiene ahí todas las prestaciones. Listo. Entonces, ¿usted qué tenía que hacer? Bueno, vamos a hacer la nómina. Listo, nómina. Listo, vamos a hacer la nómina. Digamos que este señor no ingresó un mes completo, sino que ingresó el, el 14 de enero del 2000. No hagamos el 14, no pongámosle más bien el 16 de enero del 2020. ¿Sí o qué? Listo. Vamos a contar, vamos a hacerle la nómina al 31 de enero o al 30 de enero. Al 30 de enero de 2020. Entonces va a decir, salario base. ¿Cuánto sería el salario base? Entonces yo digo, bueno, este señor tiene un salario de 10.500.000, que es el 70%. Mensual, o sea, 30 días. Lo divido por 30 días para sacar el valor día. Y lo multiplico por, en este caso, ¿cuántos días serían de la quincena? 15. ¿Sí o qué? Serían 15. 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, van 10, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí están los 15 días de salario. ¿Listo? 15 días de salario. Aquí le hago la operación matemática. 10 millones 500 dividido 30 multiplicado por 15. ¿Listo? Después, factor prestacional. Factor prestacional. ¿Sí o qué? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Cojo los 4.500.000 que sería el factor prestacional por un mes, lo divido por 30 y lo multiplico por 15. ¿Listo? 2.250.000. Mire que nos está dando prácticamente la mitad porque cogimos una quincena completa. Pero si no fuera el 16 sino el 17, 14. ¿Listo? Si fuera que ingresó el 17, ya no son 15 días, son 14 días. ¿Listo? Si ingresó el 20, ¿cuántos días serían? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11 días. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces acá cojo 4.500.000. Los divido en 30 días y lo multiplico por 15. ¿Listo? Factor prestacional ahí. ¿Listo? Esto sería el total de vengado. Total de vengado. 7.500.000. Después me dice por allá, deducción. Entonces a este señor hay que quitarle de salud el 4%, ¿cierto? De pensión el 4%. ¿Listo? De salud el 4 y de pensión el 4. Entonces yo digo acá, ¿sobre cuánto lo quito? No lo voy a quitar sobre los 7.500.000 porque los 7.500.000 tienen prestaciones sociales y las prestaciones no hacen parte del salario para liquidar seguridad social. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Lo cojo sobre el salario base. ¿Listo? Sobre el salario base. Entonces yo digo, a 5.250.000, ¿sí o qué? Lo multiplico por el 4%. 5.250.000 por el 4%. Listo. Y lo mismo voy a hacer acá, porque esto no cambia. 5.250 por el 4%. Listo. 5.250 por el 4%. Listo. ¿Qué más me faltaría aquí? El fondo de solidaridad pensional. Fondo de solidaridad pensional. Fondo de solidaridad pensional. Entonces cojo también sobre la misma base, 5.250.000. Creo que este daba el 1%, si no estoy mal. Por el 1%, 52.500. 5.250 por el 1%. Listo. Total deducciones. $472.500. Listo, 472.500. A ver, yo le coloco por aquí de dónde salen estos 7.500 para que usted los pueda mirar. 5.250.000 más 2.250.000. Y este de acá, 472.500 es la suma de 210.000 más 210.000 más 52.500. Listo. Ahora sí, vamos a mirar total a pagar de nómina para este señor. 7.500.000 menos 472.500. Esta sería la quincena de este señor. La quincena de este señor.
¿Listo? Ustedes ya saben, todo va a depender también del día del ingreso. ¿Listo? Por eso siempre es bueno convertir un salario mensual a días. ¿Listo? ¿Cómo se convierte a días? Cojo el salario mensual, lo divido por 30 y lo multiplico por el número de días. ¿Listo? Así se saca el valor del salario. Cindy, sí te pude aclarar la duda. Listo. Estefa, sí, o sea, es que como te estaba diciendo, si vuelvo y hago la aclaración, todo va a depender del tipo de empresa. Listo. Hay empresas que pagan ese solo día, lo pagan un día o 2 días, ¿cierto? Como hay empresas que pagan, que lo acumulan, eso es decir, como acumularlo. Listo. Todo va a depender del tipo de empresa, listo. Entonces, por ese lado no se estrese. Ojo, Carolina, es indispensable colocar también el factor prestacional, porque si usted el factor prestacional se lo están pagando inmediatamente, ahí se lo están dando dentro de la nómina. Entonces, usted sí tiene que tener en cuenta ese factor prestacional. Sí, Iranis, ahí ya lo que tiene que hacer es calcular ya la seguridad social. En este caso, entonces, la seguridad social, ¿cómo quedaría? La seguridad social quedaría teniendo en cuenta lo siguiente. Seguridad social quedaría salud, pensión, ARL, caja de compensación familiar, SENA y CBF. Listo, entonces acá yo sé que voy a tener, voy a ponerlo aquí más fácil, empleado, empleador. Entonces, salud. Aquí va a pasar algo en la salud. Recuerde que aquí el empleado y el empleador, aquí en la salud hay, yo lo corro un poquito más para acá para que me queden bien las tarifas. Aquí, por ejemplo, tenemos el 4% que pone el trabajador. Perdón, yo lo hago de una forma que lo puedan ver. Aquí está el salario, ¿cierto? Salario y porcentajes. Porcentaje del empleado, porcentaje del empleado y porcentaje del empleador. Listo, para que lo podamos ver de una forma más detalladito. ¿Cuál sería el salario para liquidar todo esto? Es este mismo salario de acá, los 5.250.000. Listo. Estamos hablando como si fuera la quincena, listo, no es, que solamente trabajo una quincena. 5.250.000. Entonces, para todo va a ser ese mismo valor, listo. No van a ser los 7.500, vuelvo y repito, porque yo no puedo tener en cuenta las prestaciones sociales ahí, en lo que corresponde a prestaciones. Entonces, acá tengo, bueno, el empleador en la salud, perdón, el empleado pone un 4%, el empleador aquí va a poner un 8.5%, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Acá, la pensión 4% y 12%, perdón. ¿Listo? La ARL, vamos a suponer que vamos a trabajar con la mínima 0.522% que la pone el empleador. Listo, por lo general este tipo de salario los tienen son los gerentes, personas administrativas. Listo. La caja de compensación familiar hace el 4%, lo pone el empleador. El SENA es el 3%, perdón, el 2%, lo pone el empleador. Y el ICF es el 3%, lo pone el empleador.
Listo. Entonces vamos a empezar a hacer lo del empleado. ¿Cómo hago lo del empleado? Cojo el salario y lo multiplico por el porcentaje, ¿cierto? 2.250.000 por el 4%. Listo. Y luego aquí el empleador, yo digo, cojo los 5.250.000 y lo multiplico por el 8.5%. Listo. Ya Excel, ¿qué es lo que puedo? Si lo estoy haciendo en Excel, ya lo que hace es copiar y pegar prácticamente la formulita. Mire que aquí está haciendo lo mismo. Listo. Y aquí no me trae valores porque ahí no hay porcentajes. Listo, ahí no me trae valores porque no hay porcentajes. Luego acá, el empleador. Listo. O sea, el empleador pone de salud para este empleado 446.250. Para este otro, eh, el 12% de pensión, perdón, ¿cierto? De ARL el 0.522, de cada compensación el 4, y SENA el 2 y ICBF el 3. Listo, siempre sobre el mismo salario, o sea, sobre ese 70% del salario integral. Listo. Y ya aquí lo único que hacemos es sumar estos dos para saber cuánto es realmente la seguridad social a pagar. La seguridad social a pagar de este. O sea, en total de salud, este señor y la empresa aportan 656.000 pesos de salud, de pensión 840.000, de ARL 27.000, de cada compensación 210.000, de SENA 105 y 157 del ICBF. El total de la seguridad social por este solo trabajador es de 1.996.000 pesos. Listo. Aquí sí se tiene en cuenta todos los parafiscales. ¿Por qué sí se tiene en cuenta? Porque gana más de 10 salarios mínimos. Listo. Sí, con salario base iraní no se tiene en cuenta el factor prestacional. Sí, todos los que tienen salario integral se trabaja de esa misma forma. Listo. Otra cosa. Mire, pues, este fue porque yo sé que hay puntos allá en el ejercicio que yo le daba el valor total, incluido el factor prestacional. Cuando es incluido el factor prestacional, se hace de esta forma. Se hace de esta forma. Pero cuando, cuando yo le digo como fue en el ejercicio que hicimos en clase el lunes pasado, que yo les dije, se gana 10 salarios mínimos más un factor del 30%, ahí es porque lo tengo que sumar. Listo, ahí lo tengo que sumar. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Antes estoy cogiendo de un total que ya tiene prestaciones, estoy quitando el factor de las prestaciones y que solamente me quede el valor para calcular la seguridad social y para calcular la nómina. ¿Listo? Son dos formas de verlo. A usted le pueden decir, me gano 16 millones de pesos, pues ahí está ya incluido el factor prestacional. Entonces de esos 16 millones, el 70% sobre lo que voy a calcular la seguridad social. Sobre el 70% de esos 16 millones voy a calcular las vacaciones. ¿Listo? O le puedo yo decir, vea, usted se va a ganar 11 salarios mínimos, más un factor prestacional del 30%. ¿Cuánto es el básico? 11 salarios mínimos. ¿Sobre cuánto voy a cotizar a seguridad social? Sobre 11 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta la lectura de lo que se esté haciendo ahí. ¿Listo? Iranis, no. Cuando tiene solamente 5 salarios mínimos, ahí sí no. Ahí usted le puede, ahí sí no tiene que pagar todo lo correspondiente a parafiscales. Listo, no tiene que corresponder a todo lo que es parafiscales. Pero ojo, ahí sí tiene que pagar fondo de solidaridad pensional. Listo, fondo de solidaridad sí le tiene que tener en cuenta. No, Cindy Paola, no, el fondo de solidaridad pensional es para aquellos que ganen más de 4 salarios mínimos. Listo, más de 4 salarios mínimos. Recuerde que yo en la clase anterior les puse una tabla
No me acuerdo bien la tablita, cuántos son los porcentajes y cómo son los intervalos, pero empieza desde 4 salarios mínimos. ¿Listo? Profe, Hola. hola. Dice, hola. Profe, yo tengo una duda. Sí, Lo que pasa es que, sí, pues en un punto del ejercicio, ella dice que entre el 8 a trabajar. sí, Si uno empieza a contar desde el 8, sí. serían 9 días sumándole el imaginario que no sé cómo se llama. Pero algunos compañeros dicen que no, entonces me va a explicar cómo se hace el conteo de esos días. Claro, lo mismo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuánto día le da? 8. ¿Listo? Dice, aló, dice, listo, desde el 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 8 días. Y si lo vemos desde Excel como lo estábamos mirando desde acá arriba, yo copio y pego esta formulita de acá. Profe, pero son 8 días y no se le tiene que sumar uno porque ella apenas está ingresando. Por eso yo ya lo estoy contando. Si lo estoy contando en los dedos, si lo estoy contando en los dedos, mire que yo sí lo estoy contando desde el 8. Si lo estoy contando en los dedos. Si lo voy a hacer Ah, si lo voy a hacer de esta forma, como lo voy a hacer en Excel, ujú, mire lo que va a suceder. Le voy a quitar este uno para que te des cuenta. Fecha final, supongamos 15 de marzo del 2020, ¿cierto? Fecha final, porque usted está haciendo la quincena, ¿cierto? sí, Fecha inicial, 8 de marzo del 2020. ¿Cuántos días le está dando ahí? 7. ¿Sí o qué? sí. 7 días. A 15 le quito 8, me da 7. Pero mire que ahí no le estoy sumando el 1. Si le sumo el 1, ¿cuántos días me da? 8. Que es lo mismo, Ah, listo, que es profe, lo muchas mismo. gracias. Siempre acostúmbrese a contar desde el mismo día que está ingresando el trabajador. Siempre. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. El fondo no solo es para salario integral. Listo. ¿Qué otra pregunta más tienen? Mm, Iranis, preguntas puntuales, no, o sea, preguntas puntuales. Dígame usted, por ejemplo, del segundo punto, ¿qué es para yo poderle hablar desde lo que yo me estoy inventando acá? Mire que yo me estoy inventando esto, no es el mismo taller, no es el mismo ejercicio. Estoy cogiendo lo que ustedes me están preguntando. Venga, yo los oriento, pues, ¿cierto? Pero no le puedo coger el segundo punto y hacérselo, no, esa no es la idea. Joan, tienes toda la razón, qué pena con vos. Aquí faltaría, muy bien, Joan, el fondo de solidaridad. Fondo de solidaridad. Listo. Y eso lo pone también el trabajador, el 1%. Listo. En este caso es el 1. Aquí no, aquí 0. Joan, muchas gracias. O sea que mire que el total de la nómina son 2.048.655. Me disculpan que a veces me haya pasado. Yo por lo general, mire, por lo general este tipo de cosas a mí en la vida real nunca me han sucedido. ¿Sí me entiende? Uno ya lo conoce por lo que vio uno en la tecnología, en contabilidad y finanzas, por lo que vio parte en la carrera cuando estaba viendo derecho laboral y en la investigación que a veces le toque a uno para dar clases. Ahí es donde uno pues como que ha aprendido a manejar un poquito más esto, pero como tal en empresas que yo haya manejado, que tenga que pagar de esta forma, ninguna. Otra cosa les digo, en la plataforma ya está habilitada y ahorita les voy a mostrar
por dónde me tienen que subir el taller. El taller tiene plazo máximo para entregarlo hasta el día lunes, hasta las 12 de la noche, antes de las 12 de la noche, creo que ahí está hasta las 11:59. Yo había colocado en la institución que me lo colocaran hasta las 10 de la noche, pero yo no sé por qué me lo colocaron hasta las 11. Eh, Tiene plazo entonces hasta el lunes, si Dios quiere. Y ahorita les voy a mostrar por dónde lo tienen que montar, listo. Estefanía, se paga para fiscales solamente sí o sí el trabajador gana más de 10 salarios mínimos. Se pagan todos los parafiscales. ¿Cuáles son todos los parafiscales? SENA, ICBF y Caja de Compensación. Cuando ganan menos de 10 salarios mínimos, solamente de esos parafiscales se paga Caja de Compensación Familiar, no más. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un trabajador que gana más de 10 salarios mínimos, sí tengo que pagar todo el 9% de parafiscales. Pero si no gana más de 10 salarios mínimos, solamente de parafiscales el 4% que corresponde a la caja de compensación familiar. Listo. Iranis, ojo, ojo porque me preocupa una cosa que está dentro de la pregunta. Una cosa es un contrato por prestación de servicios, otra cosa es un contrato laboral. Ojo con estas preguntas. Listo. Porque esto le cae en el parcial. Porque en el parcial vuelve y cae teoría. Listo. Vuelve y cae teoría. Un contrato laboral ya debemos saber, pues, porque ya estamos en la séptima clase, ya sabemos qué condiciones tiene un contrato laboral y ustedes lo respondieron en su examen. Un contrato laboral es aquel que tiene una remuneración, hay una subordinación y presto de forma personal el servicio, ¿cierto? Eso es un contrato laboral. Otra cosa es un contrato por prestación de servicios, que es un contrato civil. En el contrato laboral, recuerde que todos lo llamamos salarios, mientras que en el contrato por prestación de servicios solamente lo llamamos como si fueran honorarios. ¿Listo? Honorarios. No podemos decir que eso es un salario. ¿Listo? A Santiago, ¿qué le paga? Honorarios. A Santiago, las empresas que tiene en este momento que asesora como contador, que no tiene que cumplir horario laboral ni nada, ¿qué le pagan? Honorarios. ¿Listo? Entonces a Santiago, por ejemplo, en este caso, a mí no me pagan prestaciones sociales. Mire todo el problema que tenemos en este momento. A mí no me pagan prestaciones sociales, a mí no me mandaron de vacaciones para la casa, me las adelantaron, no. O sea, yo estoy en este momento todavía esperando que con la ayuda de Dios esto se acabe ligero, porque si no, a mí me va a generar un impacto muy grande económicamente, porque yo dependo de qué, de que las empresas puedan vender. Si las empresas venden, a mí me pueden pagar mis honorarios, yo puedo trabajar, pero si las empresas no venden, a mí no me pueden pagar honorarios. Pero ¿qué pasa con los empleados? A los empleados sí les tiene que pagar nómina. Y por eso el ministerio en estos días dijo, nada de suspensión de contratos laborales. Usted le sigue pagando la nómina o adelante las vacaciones. De una vez, adelante las vacaciones, mándelos para casa con adelanto de vacaciones, pero eso sí, se les tiene que respetar la nómina a los trabajadores, se les tiene que respetar la seguridad social. Listo, cambia Santiago, si no, a Santiago de los ahorritos que tiene que ir viviendo, tiene que ir viviendo. Listo, muy bien. Entonces, aquí quiero como hacer ese énfasis porque la pregunta que me está haciendo Iranis, hablando de salario pactado, eso hay que quitarlo ahí, entonces la nómina, eso no es nómina, listo. El devengado, ahí no hay devengado, listo, ahí no hay devengado. Suba la imagen. Este de acá. Tranquilo muchachos, de todas formas, vea, yo estoy grabando esta clase, listo, esto va a quedar en YouTube, yo ahorita les monto, les mando el link del canal donde yo estoy guardando todos los videos de contabilidad y videos
y todos los videos con las clases que estoy dando, listo. Y este archivo también se los voy a hacer llegar ahí al grupo del WhatsApp, listo, para que lo tengan presente. O se los monto también en la plataforma, listo, para que lo tengan ahí. Entonces, Irani, ya sabe, pues, no hablemos, porfa, no hablemos de que en un contrato por prestación de servicios estamos teniendo salarios. Eso hay que quitarlo de ahí, listo. De vengados eso no existe y deducciones menos, porque a él no le hacen deducciones. Listo. Y es una observación porque se acostumbran a eso, a decir, ay, no, eso es un salario, no, eso no es un salario, es un honorario, listo. Entonces, prestación de servicios, liquidación de seguridad social en un contrato por prestación de servicios. Listo. En el contrato por prestación de servicios, entonces hablamos de unos honorarios, ¿cierto? Honorarios. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, digamos que vamos a hablar de un señor que es un revisor fiscal de una empresa super wow y le pagan a él 4.500.000 de honorarios. ¿Listo? De honorarios al revisor fiscal. Vamos a hacer primero este ejemplo con este y luego hacemos un ejemplo con un contador de una pequeña empresa. ¿Listo? Mire pues, entonces, honorarios del revisor fiscal 4.500.000. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que para el cálculo de la seguridad social, el salario base de liquidación para la seguridad social, porque esto es lo único que paga él, seguridad social, corresponde al 40% de los honorarios. O sea que sería 4.500.000 por el 40%. ¿Listo? 4.500.000 por el 40%. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces 4.500.000 por el 40%. ¿Listo? 1.800.000. Vamos a suponer que estos honorarios son del año 2019. ¿Listo? Entonces la norma laboral me dice, la norma en materia de seguridad social para prestadores de servicio o independientes me dice lo siguiente: del valor de sus honorarios, calcule el 40%. Si este valor es inferior al mínimo, pago sobre el mínimo. Pero si es superior al mínimo, pago sobre ese valor. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería el salario mínimo mensual legal vigente del año 2019? El salario mínimo era 828.116, ¿cierto? 828.116. Entonces acá me dice la norma, pago seguridad social sobre el 1.800.000. ¿Por qué sobre el 1.800.000? Porque es superior al salario mínimo. ¿Listo? Si a mí esto me hubiera dado, por ejemplo, 700.000, antes me tocaría pagar sobre el salario mínimo, que ese es el ejemplo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo la seguridad social de este señor? Esto no lo hace la empresa, eso lo tiene que hacer él como independiente, ¿Listo? Esto no lo hace la empresa. La empresa lo único que tiene que hacer es decirle, venga, usted paga seguridad social, préstame la planilla de seguridad social. Si usted no me paga, no me pasa la planilla de seguridad social, yo no lo puedo contratar, número uno. Y número dos, yo no le puedo pagar sus honorarios. ¿Listo? La empresa lo único que hace es controlar que realmente es independiente, con el que yo tengo un contrato civil, un contrato por prestación de servicios, realmente sí esté pagando seguridad social. Listo, entonces, sobre el 1.800.000, entonces ¿yo qué voy a pagar? Entonces aquí tengo salario base de liquidación, seguridad social, serían el 1.800.000. Listo, el 1.800.000. ¿Qué voy a pagar acá? Voy a pagar salud, pensión,
ARL. Listo. Salud. ¿Cuánto voy a pagar de salud? 12.5%. Listo. 12.5%. ¿De dónde sale el 12.5? Es prácticamente que yo mismo como independiente me estoy pagando todo lo que es, lo que me deducen a mí si estuviera trabajando en una empresa, más el porcentaje que pone el empleador, supuestamente. Listo. Aquí sí me ponen a pagar la seguridad social full. ¿Qué más tiene que pagar? 16% de pensión. Y la ARL, el 0.522, digamos si es riesgo 1. Listo, porque depende también del nivel de riesgo. Y este lo paga, Estefanía por allá hizo una consulta, si no estoy mal, en la que decía que a partir del riesgo 4, riesgo 5, no me acuerdo muy bien, el que tiene que pagar el ARL es el empleador. Me explico. Yo soy un ingeniero civil y me mandan para una obra. Yo no trabajo laboralmente, sino que trabajo por prestación de servicios. Entonces, la construcción como tal, el nivel de riesgo es el más alto, es el nivel 5. Entonces, la empresa que me contrata a mí, supongamos, Contex me contrata a mí para que yo vaya y esté verificando que la obra se esté haciendo, me contrata solamente para verificar, para inspeccionar. El Contex, la empresa Contex, me tiene que pagar a mí la ARL porque mi nivel de riesgo es más alto. Pero yo como contador, me contrata Contex a mí como contador solamente para ir a revisar la información financiera de ellos, yo mismo soy el que me tengo que pagar la ARL. ¿Listo? Entonces mire lo que sucede acá. ¿Cuánto tendría que pagar este señor de seguridad social? 1.800.000 por el 12.5% de salud. 1.800.000 por el 16% de pensión. 1.800.000 por el 0.522 de ARL. Profe, y la caja de compensación, si usted quiere la paga, eso es voluntario. Eso es voluntario. Si usted quiere paga SENA y CBF, eso es voluntario, pero no es obligatorio. ¿Listo? Total seguridad social, independiente. Sería la suma de estos tres. ¿Listo? 225.000 de salud, 288.000 de pensión y 9.396 de ARL. Eso es todo. ¿Listo? Así se liquida una seguridad social de un independiente. Listo. Eso es todo lo que tiene que pagar. Le toca, le dice Carolina, sí, le toca pagar seguridad social. Toca pagar seguridad social. Por ejemplo, a mí para poder trabajar, a mí me toca pagar seguridad social. Pues por un lado, porque la necesito para mí, para mi esposa, para mis hijos. Por un lado. Y por otro lado, porque cuando yo trabajo con empresas que pertenecen a Fondo Emprender, como esos son recursos del Estado, ellos me piden a mí la seguridad social, me la piden pagada para poderme pagar a mí los honorarios. Lo mismo pasa en ASDI. En ASDI a mí para poderme pagar mis honorarios de clase, también me piden el pago de la seguridad social, la planilla de seguridad social. Pues, por ley. Profe, Profe, y una y una pregunta. pregunta. Ujú. En el En el taller se debe taller se debe especificar así especificar como así como pago de pago de seguridad seguridad social sobre social sobre 1.800.000 y 1.800.000 ta, y ta, ta, ta. ta, ta. O O usted usted entiende. entiende. No, si lo quiere hacer de Porque una pues Porque forma pues yo como... no yo no le lo especifiqué especifiqué así. así. Yo sé Yo sé que es que con es ese con ese porcentaje, porcentaje, pero pero yo yo no le no le coloqué pues coloqué pues tan... tan... No lo colocó así tan específico, ¿no? No hay ningún problema. Ah, Listo, listo, profe, profe, muchas muchas gracias. gracias. Listo. Muy bien. Eh,
Otra cosa acá entonces. Entonces el otro ejemplo. Ahora vamos a suponer, vamos a cambiar aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, que ya no se, que no es, que es un contador, o venga, cambiémosle para que no lo vean tanto con material intelectual. Digamos que es un eh, técnico en sistemas y tiene un contrato por prestación de servicio, listo. Y a este señor entonces le dijeron que se iba a ganar por prestar sus servicios, listo, que se iba a ganar 1.000.000 de pesos mensuales, que esa es la prestación de servicio, ¿cierto? Entonces mire lo que sucede acá. Salario base supuestamente para liquidar la seguridad social sería el 40% de ese 1.000.000 de pesos, o sea, 400.000. Pues resulta que estos 400.000 son inferiores a, al salario mínimo. Entonces el pago de la seguridad social se debe hacer sobre 828.116, que es el salario mínimo mensual legal vigente para el 2019, ¿cierto? Entonces en este caso yo no puedo liquidar sobre 400.000. La norma me dice mínimamente el mínimo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces acá todo se calcula sobre el salario mínimo, vea. Aquí nos daría, este cambio aquí quedaría 103.515 más 132.499 más 4.323. Eso nos da 240.000. Eso le tocaría pagar por seguridad social a, a este prestador de servicios técnicos de sistemas. ¿Listo? Que yo solamente tengo que ir 3 veces al mes o 4 veces al mes o cuando a mí me necesiten, pues, ¿cierto? Entonces yo pacto unos honorarios de 1.000.000. Este caso le pasa a un amigo mío, el que me hace el tema de mantenimientos en mi oficina. Él trabaja con la bomba Galaxia y, y él tiene, por ejemplo, un contrato con la bomba Galaxia por prestación de servicios y cobra casi como por ese valor, 1.000.000, 1.200.000, y a él le toca pagar esa seguridad social de esa forma. Y él dice, pues mire, yo me puedo estar volteando por todos los lados, vean, yo vengo de usted, yo voy allí donde el otro contador, y a mí me buscan por todas partes porque es muy buen técnico. Entonces, cuando a mí me necesitan en la bomba Galaxia, yo tengo que ir. Que se cayó el sistema a las 9:10 de la noche. Me toca ir a las 9:10 de la noche e ir a mirar a ver qué fue lo que pasó, porque es un prestador de servicio. Listo. Más preguntas. Mire que no estaba difícil el taller. Según lo que ustedes me están preguntando, mire que es muy sencillo. No es nada del otro mundo. ¿Qué otras preguntas tienen?
el tema de, el tema de indemnizaciones. Listo, el tema de indemnizaciones. Eh, Vamos a continuar entonces, ahora sí con la clase. Vamos a mirar entonces el tema de los de la indemnización en contratos a término fijo y a término indefinido. Listo. ¿Qué es una indemnización laboral? Una indemnización laboral es el reconocimiento económico, o sea, en dinero, que por ley tiene derecho un empleado por el daño o perjuicio que se tiene en el momento de terminar un contrato laboral, sin que éste haya tenido una justa causa para la terminación. Lo eché, me dio la gana de echarlo. Entonces, la norma penaliza, por decirlo así, por eso en el segundo concepto dice que es una penalidad, penaliza así a las empresas por el hecho de yo llegar y terminar el contrato sin una justa causa. Ah, me cansé con el trabajador. Ah, listo. Entonces, si tiene derecho a indemnización, usted lo tiene que indemnizar. Listo. Entonces, por eso se llama es como un daño, un perjuicio. Por eso se llama indemnizar. Listo. Por ese daño que le estoy ocasionando. Porque él tenía una estabilidad laboral. Porque él tenía unos ingresos que estaba percibiendo para su sustento, ¿cierto? Y para la de su familia. Entonces yo le estoy perjudicando porque él ya le va a tocar ir a buscar empleo, ¿sí? Entonces por ese hecho a mí me toca pagarle una indemnización. La segunda descripción que dice es que es una penalidad económica, entonces estamos hablando de dinero, que se genera en un contrato laboral a favor del trabajador de una empresa por el hecho de terminarle un contrato de tipo laboral, sin que se tenga una justa causa para terminar el contrato de acuerdo a las condiciones que establezca la ley. ¿Listo? Si el trabajador lo pillé robando o utilizando de mala forma los implementos de la empresa, ¿cierto? Llegando tarde, eh, contestó de forma grosera, tuvo un encontró con un empleado dentro de la empresa. Eso son justas causas para uno terminar el contrato, ¿cierto? En ese caso no aplica la indemnización, pero si yo, eso es lo que establece la ley, que en esos casos sí no aplicaría la indemnización. Entonces ahí estoy sometiéndome a la ley. Pero si no es ninguno de esos casos en específico, ¿a mí qué me toca hacer? Indemnizar. ¿Listo? Muy bien. Indemnización por despido sin justa causa. En el contrato a término indefinido dice, para el contrato a término indefinido se debe tener en cuenta lo contemplado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo en materia de indemnización. Ahí en el Código Sustantivo, en ese artículo 64, me van a hablar de todo lo que tiene que ver con indemnizaciones. La norma contempla dos posibilidades dependiendo el monto del sueldo del trabajador para, para hacer la indemnización. Estamos hablando del contrato a término indefinido. Si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos, la indemnización se realizará de la siguiente forma. 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicios no mayor a un año. Empecé el, el 3 de noviembre del año 2019, ¿sí? Con un contrato a término indefinido. 3 de noviembre del 2019. Y a mí ahorita el 20 de marzo me terminaron el contrato sin una justa causa. Yo todavía no he llegado al año. No he llegado al año. ¿Cuándo cumpliría el año? El 2 de noviembre del 2020. ¿Sí? No he llegado al año. Entonces a mí me tienen que indemnizar con 30 días de salario. Ay, ¿cómo sería? Si yo me gano 1.000.000, me pagarían 1.000.000 de indemnización. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo la norma ahí. Si el trabajador posee más de un año de trabajo, se paga por el primer año 30 días, por los siguientes años 20 días de salario y proporcional por fracción de mes. ¿Listo? Yo llevo trabajando con un contrato a término indefinido 3 años y medio. 3 años y medio. Me terminaron el contrato sin una justa causa. Me echó el empleador porque se aburrió conmigo. ¿Cómo sería mi indemnización? Por el primer año me pagarían 30 días de salario. Por el segundo año me pagarían 20 días de salario. Por el tercer año me pagarían 20 días de salario.
y por los otros 5 mesecitos me tocaría sacar una proporción, que ahí es donde vuelve y entra la famosa regla de 3 simple, que eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. En el ejercicio que vamos a hacer, ahorita vemos cómo se trabaja esto. ¿Listo? Esto sucede cuando el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos y tiene un contrato a término indefinido. Cuando gana más de 10 salarios mínimos, tiene la indemnización queda de la siguiente forma. Ya no son 30 días, sino que son 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Y si el trabajador posee más de un año de trabajo, se paga por el primer año 20 días, por los siguientes años 15 días de salario y proporcional por fracción. O sea que a este que gana más de 10 salarios mínimos, el tiempo de indemnización o el valor de la indemnización es más bajito. Listo. Pero es más bajito en cuanto al tiempo, pero él tiene un monto más grande. Listo. Entonces, por ejemplo, yo entré a trabajar el mismo 3 de noviembre, ganándome 15 millones de pesos. ¿Sí o qué? 15 millones de pesos. Me echaron el 20 de marzo, no llevo ni un año de trabajo. ¿Cuánto me tendrían que pagar de indemnización? Cojo los 15 millones, lo divido por 30 días y lo multiplico por 20. 20 días de esos 15 millones de pesos me tendrían que pagar. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Continuamos entonces. Vamos por aquí, entonces continuamos acá. Decimos lo siguiente, vamos a hacer el primer ejemplito entonces. Dice que el señor Juan Miguel Martínez ingresó a la empresa, este señor gana menos de 10 salarios mínimos, ABC Limitada, el día 14 de enero del 2016, con un salario de 2 millones de pesos, y el cual fue incrementado para el año 2017 en un 3%, para el año 2018 en un 4%, y para el año 2019 un 5%. Quise hacerlo de esta forma, en internet se encuentran más sencillos, pero lo quiero hacer de esta forma para que usted mire que el profesor cuando le pone talleres, mire que no va a ser difícil. Listo. Respectivamente, ¿qué quiere decir la palabra respectivamente? Que lo vamos a ir incrementando a la medida que va a ir incrementando en cada año. El día 12 de julio del 2019 le terminan el contrato sin justa causa y la empresa procede a realizar la respectiva indemnización según lo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato firmado al iniciar es un contrato a término indefinido. Se pide realizar la liquidación de la indemnización de este contrato. Listo. Lo vamos a hacer entonces. Pues yo proyecto aquí. Alguien me estaba tratando de hacer una pregunta. Vamos a mirar aquí. Para Andrea. Profe, una pregunta. ¿Se puede echar a una persona por el mal uso del celular? Paula, todo depende. Si, si dentro de las políticas que tiene la empresa establece o cuando está en su contrato, le muestra a usted que en el contrato dice que el uso del celular es solamente exclusivamente para fines laborales, a usted sí le podrían hacer primero un llamado de atención, no echarlo así inmediatamente, sino que eso tiene que tener un protocolo y los que son de gestión de recursos humanos deben de saberlo a través de las teorías que aprenden de estas personas que saben tanto de administración del recurso humano, que tiene que haber unos protocolos, ¿cierto? Lo que son los descargos, ¿cierto? Yo no puedo llegar de una y llegar y echarlo, pues a no ser que haya sido un material muy grave. Material grave, que usted, por ejemplo, coja la información que tenga en ese celular y la comparta a otros clientes, a otras personas. Eso es materia grave. Y esa materia grave, eso sí, usted dice, no, venga, es que por políticas de la empresa y usted firma un pacto de confidencialidad de la información, usted lo está incumpliendo, yo por eso le estoy terminando su contrato. Ahí sí, en ese orden de ideas, sí. Todo va a depender es del tipo de las cosas que se estén presentando. ¿Listo, Paula? O sea, por ejemplo, políticas internas de trabajo. Es muy, Paula, si en el primer llamado de atención lo quieren echar, todo va a depender, vuelvo y le digo, de lo que haya
pactado dentro del contrato y de lo que haya pactado dentro del, ay, ¿cómo es que se llama esto? El reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo. Si en el reglamento interno de trabajo no está establecido que por una cosa de esas va a ser causal para terminar contrato, usted no lo puede terminar. Puede ser causal para suspenderla por cierto tiempo. ¿Sí me entienden? Causal para suspenderla. Yo no me puedo pasar esa norma. ¿Listo? Si en el reglamento interno de trabajo me dice, por el hecho de manejar mal el celular o estar chateando en horas no permitidas de trabajo, se le hará un llamado de detención verbal. Por la segunda vez se le hará una suspensión de 3 días. Por la tercera vez, y todo eso son descargos, por la tercera vez de 20 días. Y a la cuarta vez, como no hizo caso de las anteriores y tengo ya todos los documentos que me muestran que realmente, las evidencias que me muestran que realmente es sucesivo su comportamiento en cuanto a eso, ahí sí la puedo terminar el contrato, pero de primerazo no. Listo. Listo, Paula, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice que este señor, vamos a mirar los datos primero. Vamos a mirar los salarios, listo. Salario del 2016, 2 millones. Indefinido. Salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo, entonces tenemos el salario 2016, 2017, 2018 y 2019. Listo. Muy bien. Aquí estaría el concepto. Listo, entonces el salario con el que él empezó fue con 2 millones de pesos. Listo. Lo primero que tengo que mirar, porque aquí no me están diciendo cuánto es el salario del 2019 y siempre yo tengo que liquidar la indemnización es con el último salario, no con el primero, sino con el último, con el que yo estaba devengando. Listo, con el que yo me estaba ganando. Me dice el ejercicio entonces que en el 2017 tiene un salario, tiene un incremento del 3%. Listo. Entonces, para calcular ese incremento, lo que tengo que hacer es coger los 2 millones, lo multiplico por 1 más ese 3%. ¿Listo? Así quedaría. Los 2 millones los multiplico por el 1 más el 3% en este caso. ¿Listo? 2 millones 60.000 se estaría ganando. Se le subieron solamente 60.000 pesitos en el año siguiente. ¿Listo? Luego me dicen el 2018 que se ganó un 4%, que se le incrementó un 4%. Vuelve y cojo 2.060.000 porque son respectivamente 2.060.000 por 1 más el 4%. Listo. 2.142.400. Y en el 2019 se le incrementó en un 5%. 2 millones por 1 más el 5%. 2.249.520. O sea que este señor al final se estaba ganando, era este valor. Listo. Paula, no, en este caso es un ejemplo hipotético. Hipotético. Por lo general, las empresas son las que tienen cuando son salarios superiores al mínimo, las empresas son las que tienen las políticas para decir, nosotros incrementamos para este año el 3 o el 4%. Todo va a depender de qué, va a depender de factores externos, cómo está la economía, cómo le fue a la empresa, si la empresa sí está creciendo o no está creciendo. Esos ya son factores administrativos y financieros para tomar una decisión de cuánto voy a incrementar. Lo que sí yo debo incrementar
obligatoriamente es los salarios que ganan, que son sobre salario mínimo. Ejemplo, si yo me gano el mínimo del 2020 para el 2021, el incremento que dé el gobierno o lo que establezcan cuando se sientan entre los empresarios y los... Y, ay, se me va la palabra de estas personas. Los sindicatos laborales, entre los empresarios y los sindicatos laborales que por allá en diciembre empiezan a discutir cuánto van a incrementar de salario mínimo y si no se ponen de acuerdo, llega el presidente y dice, ya, decreto que el salario se va a incrementar en un 4% y eso es palabra de Dios por decirlo así. Esos salarios que estaban sobre el mínimo, si yo me estaba ganando el mínimo, el próximo año tienen que incrementarse, sí o sí. Pero si me gano más del mínimo, obligatoriamente no los tengo que incrementar. Ya es por política de la empresa que lo quiera incrementar. Listo. Por ejemplo, si me gano salario integral y yo tengo pactado que siempre me lo gano sobre salarios mínimos, mire lo delicado cuando uno pacta sobre salarios mínimos, ahí sí también me tocaría hacer incremento. Por ejemplo, si yo me estoy ganando 11 salarios mínimos, entonces en 2020 al 2021 me tienen que liquidar esos 11 salarios mínimos con el valor del 2021 y así sucesivamente. Listo. Todo va a depender en este caso estamos hablando que las políticas es que por ejemplo en el 2017 se subió un 3%, que en el 2018 un 4% y que en el 2019 un 5%. Mire que ha estado subiendo progresivamente un punto cada año y es porque la empresa está como creciendo, por decirlo así. Listo. Entonces le da sus beneficios también a sus trabajadores. Bueno, entonces acá yo tengo que mirar, listo. Este señor ingresó, la fecha de ingreso. La fecha de ingreso, la fecha de ingreso fue el 14 de enero del 2016. 14 de enero del 2016. Y la fecha de terminación del contrato, fue el 12 de julio del 2019. Listo. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, mire pues, el primer año está entre el 14 de enero del 2016 y el 14 de enero del 2017, ¿cierto? Ese es el primer año de trabajo que él tiene. Según lo que vimos en la diapositiva, según lo que se vio en la diapositiva, decía que por el primer año se pagan 30 días de salario, ¿cierto? 30 días de salario de indemnización por el primer año. Luego, el segundo año, listo, está entre el 14 de enero, perdón, aquí vamos a colocar el 13 de enero del 2017, 13 de enero, 13 de enero del 2017. El segundo año está entre el 14 de enero del 2017 hasta el 13 de enero del 2018. Según lo que dice la norma, serían 20 días de salario de indemnización. Listo, 20 días de salario de indemnización. Muy bien. El tercer año está entre el 14 de enero del 2018 y el 13 de enero del 2019. 13 de enero del 2019. Otros 20 días de salario. Y entonces él le terminaba el contrato el 12 de julio del 2019, ¿cierto? Entonces aquí es donde habla la norma que yo tengo que sacar de la proporción del tiempo, ¿cierto? Aquí es donde hablamos de la proporción entre el 14 de enero del 2019 y el 12
de julio del 2019, que fue la fecha en la que le terminaron el contrato. ¿Cuánto es el número de días que yo le tendría que indemnizar, cierto? Entonces aquí es donde se empieza a analizar el tema de la regla de 3 simple. ¿Listo? Dice, profe, ¿y los 20 días y los 30 días se pagan en base al salario mínimo actual? No del año en que trabajó, sí. Lisset, es sobre, en este caso estamos trabajando, en este caso mire que no estamos trabajando sobre salario mínimo, estamos trabajando sobre un salario superior al mínimo. Cuando es sobre salario mínimo, cuando es sobre el salario mínimo, es sobre el salario mínimo. Entonces, por ejemplo, ahí, si él se ganara el salario mínimo, todo se hubiera ganado el salario mínimo, en el 2019, ¿sobre cuánto le iba a calcular? Sobre 828, 116. Ahí no se tienen en cuenta ni horas extras, no se tienen en cuenta horas extras, ni se tienen en cuenta auxilios de transporte, nada de eso. Eso sí no se tiene en cuenta, solamente sobre el básico. ¿Listo? No, es sobre el salario actual, sobre el salario actual, sobre el último salario que usted esté devengando en la empresa. Sobre el payroll básico, no puedo contar ahí qué horas extras, recargos, no, solamente el básico. ¿Listo? Muy bien. Entonces mire que aquí es donde empieza a jugar esta vaina. Y yo tengo que empezar aquí a jugar, a hacer reglas de 3. ¿Listo? ¿Cómo saco el tiempo, los días que él trabajó dentro del 14 de enero del 2019 hasta el 12 de julio del 2019 con la formulita que yo les he enseñado? Fecha final, fecha inicial. Listo, esto es para sacar la proporción de días. Fecha final, ¿cuándo le terminaron el contrato a él? El 12 de julio del 2019. ¿Cuál es la fecha inicial? 14 de enero del 2019. ¿Cuántos serían los días acá? Entonces cojo la fecha final menos la fecha inicial. ¿Listo? Fecha final menos fecha inicial. Aunque no, venga, hagámoslo aquí de la siguiente forma. Días 360. Hay una formulita en Excel que es días 360. Fecha inicial, 14 de enero del 2019. Fecha final, 12 de julio del 2019. Y aquí le sumo el 1. O sea que desde que se le actualizó el contrato, que fue el 14 de julio del 2019, hasta el día que le terminaron el contrato, él trabajó 179 días. Entonces yo a él no le puedo pagar 20 días completos de indemnización, sino que yo tengo que sacar cuánto corresponde esos 179 días en indemnización. ¿Listo? Entonces, mire aquí el punto. El punto dice el señor, vea aquí la información. Entonces, este señor se ganó 2 millones de pesos, ¿cierto? Ingresó el 14 de enero del 2016. O sea, ingresó con 2 millones. Al año siguiente le incrementaron un 3%. Al año siguiente un 4%. Al año siguiente un 5%, que fueron los cálculos que hicimos ahorita en Excel, que vuelvo y ahorita los proyecto. El día 12 de julio a él le terminaron el contrato. ¿Listo? Al 12 de julio. O sea que él no alcanzó a cumplir no alcanzó a cumplir 4 años. ¿Listo? No alcanzó a cumplir los 4 años. Muy bien. Sí, claro, lo que vamos a sacar entre el 12 vamos a sacar entre el 14 de enero y el 12 de julio es para sacar cuánto de eso, cuánto es la proporción de días que le tengo que pagar por ese pedacito de tiempo
cuánto es la proporción de días de indemnización que le tengo que pagar. Porque como él no ajustó todos los años completos, no ajustó los 4 años completos, entonces no le puedo pagar 20 días, sino que le tengo que pagar menos. ¿Listo? En ese último periodo. Listo, entonces vamos a mirar entonces en este, vamos a seguir acá con el ejercicio. Entonces dice acá, todos están viendo el ejercicio. Ya ven la pantalla de Excel. Listo, muy bien. Entonces miren, acá yo tengo que hacer, aquí es donde hago la regla de 3 simple. ¿Cómo hago yo la regla de 3 simple? La hago de la siguiente forma. Digo, entonces voy a decir, si por 360 días debo de pagar 20 días, porque mire que a partir del segundo año se pagan 20, ¿cierto? Por 179 días, ¿cuánto se tiene que pagar? Así es como sería la prueba lógica, por decirlo así, ¿cierto? De una forma matemática quedaría la siguiente forma. 360 días. Si por 360 días tengo que pagar 20 por 179 días, ¿cuánto tengo que pagar? Entonces la fórmula quedaría de la siguiente forma. Se la voy a poner aquí textual para que usted la tenga. Este archivo yo se los voy a mandar. X es igual a 179 por 20 dividido 360. ¿Listo? 179 por 20 dividido 360. ¿Listo? Luego aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces aquí ya hacemos el cálculo matemático. X va a ser igual a se me perdió la calculadora. Bueno, X va a ser igual a, aquí va a ser el cálculo matemático, entonces, 179 por 20 dividido 360. O sea que por esos 179 días, porque no ajustó el año completo, yo le tengo que pagar 9.9 días de salario. 9.9 días de salario. ¿Listo? Si él hubiera alcanzado, supongamos, eh, a él le hubieran terminado el contrato ajustando el año completo. O sea, hubieran terminado el contrato el 13 de enero del 2020, entonces ahí sí le pagaría los 20 días. Pero como no me lo terminaron durante, o sea, cumpliendo todo el año, me tocaría pagarle solamente un pedacito. ¿Listo? Por eso se hace esta proporción. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, háganme preguntas. En el momento lo único que hemos hecho es calcular, el valor que corresponde a, a los tiempos, cuántos días les tengo que liquidar, no más. Todavía no hemos hecho la liquidación de cuánto es lo que le tengo que dar de plática pues al trabajador por haberle terminado el contrato.
Profe, o sea, si una persona trabaja 17 años en una empresa, el primer año serían 30 días de salario y del segundo en adelante 20 días de salario. Correcto. Listo. Por eso las personas que tienen tanta antigüedad en una empresa y que tienen contrato a término indefinido, es muy difícil que les terminen el contrato. Por eso, porque es más, les sale más caro eh, indemnizarlo que dejarlo ahí trabajando. Entonces, por eso hoy en día casi el contrato a término indefinido no se utiliza, sino que se utiliza más esos contratos por menores tiempos, por menores días. ¿Listo? Por el primer año 30 y por el resto 20 días de salario. ¿Listo? Por los otros 16 años. Muy bien. Ya 20 pues por cada año. Muy bien, entonces ahora sí, aquí yo tengo el total de días indemnización. Listo, total de días de indemnización. O sea que este señor hay que indemnizarlo con 79.9 días. ¿Cómo hago el valor? Entonces, valor a pagar de indemnización. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Mire, pues aquí voy a hacer la fórmula. Cojo los 2.249.520. Esto es un salario mensual, lo divido por 30, ¿cierto? Lo divido por 30 y lo multiplico por 79.9 en este caso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este señor nos va a lo siguiente. Este valor dividido 30 multiplicado por 79.9. O sea que yo, ese día, cuando le termine su contrato a esta personita, le tengo que entregar, aparte de su liquidación, que es lo que luego vamos a ver, el lunes, si Dios quiere, aparte de su liquidación, como lo estoy terminando un contrato sin una justa causa, le tengo que pagar 5.991.221 pesos de indemnización. ¿Listo? Mire que es muy fácil. Lo más complicadito es esto acá, pero mire que aquí está muy sencillito, es una regla de 3 simple. ¿Listo? ¿Me entendieron ahí? Listo, entonces vamos a ver este segundo ejemplo. Dice, la señora Manuela Rivera Tavares ingresó a la empresa Chocolates Limitada el 18 de enero del 2015 con un salario de 10 salarios mínimos y el cual fue incrementado en un 3% por cada año laborado, respectivamente. El día 24 de julio del 2019 le terminan el contrato sin justa causa y la empresa procede a realizar la respectiva indemnización de acuerdo al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Cuando se firmó el contrato, se firmó un contrato a término indefinido. Listo, vamos a hacerle entonces a esta señora. Para eso tocaría entonces hallar para el 2015 el salario mínimo, listo, el salario mínimo mensual legal vigente, listo, del 2015. Vamos entonces a liquidar, vamos a hacer la segunda liquidación, listo. Indemnización de contrato a término indefinido, salario superior, igual o superior a 10 salarios mínimos, listo. Entonces tenemos el concepto, volvemos a pasar estas cositas de acá. Listo. Aquí sería 2015, 2016, 2017 y el día que le terminaron el contrato a esta personita, o sea que sería 2018 y 2019. Listo.
Aquí todo sería un incremento del 3%, listo. Aquí solamente estoy pasando pues los daticos. ¿Cuánto era el salario mínimo del 2015? Vamos a investigar porque yo ya no me acuerdo cuánto era el salario mínimo del 2015. $644, salario mínimo en 644,350. Entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? 644,350 lo multiplico por 10. Listo. 644,350 multiplicado por 10 me dice que el salario integral en ese tiempo de los 10 salarios mínimos era de 6.443.500. Listo. $644,350 era el salario mínimo del 2015. Listo. Y según la política que tienen allá, le incrementan un 3%. Listo. Le incrementan un 3%. Listo. Bien hasta ahí. En el ejercicio me dicen que esta personita ingresó el 18 de enero del 2015. 18 de enero del 2015. Entonces acá, vamos a coger esto de acá, ¿cierto? Fecha de ingreso, 18 de enero del 2015. Y la fecha de terminación del contrato, según el taller, dice que, o el ejercicio, el 24 de julio del 2019. 24 de julio del 2019. ¿Listo? Entonces acá empezamos a mirar entonces por el primer año, que va desde el 18 de enero del 2015 hasta el 17 de enero del 2016, serían 20 días, ¿cierto? 20 días de salario. Ya no son 30 en este, sino 20 días, porque gana entre 10 y más de 10 salarios mínimos. Por el segundo año, entonces tenemos entre el 18 de enero del 2016 y el 17 de enero del 2017. ¿Cuántos días serían? 15 días de salario. El tercer año sería 18 de enero del 2017, 18 de enero del 2017 al 17 de enero del 2018. Otros 15 días de salario. El cuarto año, 18 de enero del 2018 al 17 de enero del 2018. Otros 15 días de salario. Mire esto como va de fácil. Días de salario. Y acá, hola, ¿alguien me iba a hablar? Profe, ahí en el cuarto año sería hasta el 17 de enero de Gracias 2019. Valeria, sí, 17 de enero de 2019. Muchas gracias Valeria, listo. Muy bien. La otra la proporción entonces iría desde el 18 de enero del 2019 hasta cuando terminaron el contrato, 24 de julio del 2019. ¿Listo?
Vamos a mirar. Aquí nos daría el total de días de indemnización. Entonces, para calcular esta proporción, vamos a hacer lo siguiente. Fecha final, fecha inicial, ¿cierto? Fecha final 24 de julio del 2019, fecha inicial 18 de enero del 2019. Días. Desde acá utilizamos la fórmula que tiene Excel que dice días 360. Listo, días 360. La fecha inicial, punto y coma, la fecha final y le sumamos 1, que es la constante. 187 días trabajó en su último año, por decirlo así. No alcanzó a ajustar los 360, sino que trabajó 187 días. Entonces aquí volvemos a aplicar la regla de 3. Si por 360 días se paga 15 días, por 187 días, ¿cuánto se paga? ¿Listo? Si por 360 tengo que pagar 15 días, por 187, ¿cuánto tengo que pagar? X va a ser igual a 187 que multiplica a 15 dividido 360. ¿Listo? O sea que X va a ser igual a 187 por 15, ¿sí? Dividido 360. 7.79 días. ¿Listo? 7.79 días va a pagar acá. Pongámosle así digitado, 7.7 días. ¿Listo? O sea, 187 días, por esos 187 días yo no voy a alcanzar a pagarle 15, sino que le voy a pagar 7.7, un poquito más de la mitad. ¿Listo? Muy bien, entonces acá, total días de indemnización, la suma, ¿cierto? Profe, ¿sobre eso hay que hacer deducciones? No. Profe, ¿sobre eso hay que pagar prestaciones sociales? No. ¿Listo? Valor a pagar, indemnización. Valor a pagar de indemnización. Entonces, ¿qué digo yo? Cojo el salario, el último salario, 7.252.000. Lo divido en 30 y lo multiplico por 72.7. Mire la mera indemnización. ¿Listo? 17 millones y pico. 7.252.216 dividido 30 por 72.7. Ay, qué pena. Esto fue que me está tomando. El cálculo matemático para que usted tenga ya, cuando esté estudiando y cuando tenga que hacer los talleres, se pegue de esto. ¿Listo? Bien hasta ahí. Mire que no es difícil. Juan Esteban, ¿por qué 15 días? Porque según la norma establece, ya le comparto aquí las diapositivas.
Juanes, vea. Mire lo que dice aquí este segundo punto. Si el trabajador devenga, aquí me faltó colocar entre 10 salarios mínimos o más de 10 salarios mínimos, la indemnización se realizará de la siguiente forma. 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador posee más de un año de trabajo, como es este caso, que esta señora trabajó más de un año, trabajó casi 3 años, 3 años y 6 meses, con 7 días. ¿Listo? 2010, perdón, 4 años, con 6 meses y 7 días trabajó esta señora. Si el trabajador posee más de un año de trabajo, se paga por el primer año 20 días, por los siguientes años 15 días de salario y proporcional por fracción. Esta proporción por fracción es lo que nos dio allá 7.7. ¿Listo? Sí, sí, Carolina, no se estrese, doña Carolina, claro que sí, yo le voy a mandar absolutamente todo. Listo, porque yo tengo que dejarle todo eso. Es más, ya enseguida le queda su video también montado en YouTube. Este video le queda montado en YouTube para que usted, si quiere volver a ir a repasar ahorita más tarde, va y lo repasa. Listo. Muy bien. Listo, entonces ya en la próxima clase, entonces vemos si Dios quiere el tema de la próxima clase, vemos si Dios quiere el tema de la otra indemnización, la indemnización al contrato a término fijo. De todas maneras, yo se las voy a colocar, le voy a colocar las diapositivas ahí en la plataforma para que lo vayan leyendo. Y vemos liquidación de prestaciones sociales, listo.